Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Soy Nelly Canseco y me da mucho gusto que estén con nosotros y que hoy nos acompaña Maripaz Albarrán. ¿Cómo te va, Maripaz? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenida, Maripaz. Pues aquí Gracias. ya listos para escuchar otro tema contigo que siempre es agradable para toda la audiencia. Qué bueno, Sí, pues ¿no? oye. Más les vale, dices. No, al contrario, más me vale. Vaya. No, ¿cómo crees? Burro. Estuvo buenísimo eso. Es que volteo y oye, pues, ¿qué esperabas? No, al contrario. Qué Qué ¡Qué honor! Eso, muy Ay, bien. me cansé. Es que se te perdió la palabra. Escriban y díganle que no me haga esas cosas. Ándale. Sí, a ver, comenten. Muy bien. La idea es hoy hablar de mis capacidades como materia prima. Y siempre que guisamos o que hacemos un pastel o que vamos a preparar algo, o los que son ingenieros en química, pues necesitan su materia prima para Sí. poder crear algo. De Entonces, ingeniería también. claro. O sea, la materia prima es justamente el principio de la construcción de lo que quieras, de la transformación inclusive, de la industria de la transformación, ¿no? ¿Y sabes por qué también me llamó ponerle así el título de hoy? Porque muchas veces, y díganme si no, nuestras capacidades, talentos y demás, que ahorita vamos a revisar un poquito a qué nos referimos con mis capacidades, o sea, hablar de esto, parecería que son el fin, no el medio. No parecería que fuera como una especie de lo que cuento y entonces después de saber con lo que cuento hacia dónde voy y qué se espera o qué transformación hago en mí o ayudo a los demás. Y entonces cuando se convierten en un fin, pues estamos ya en términos, ya sabes, ¿no? De egocentrismo, de inclusive de autoidolatría o de una parte como muy poco fértil, ¿no? Entonces las capacidades vamos a tomarlas, al menos en la invitación del programa de hoy, como materia prima, apenas. Ujú. Y qué bueno que pulas las capacidades, qué bueno que te des cuenta cuáles tienes para alimentarlas, pero siempre viéndolas como materia prima, no como producto acabado. Ok, claro, de ahí vamos a partir, porque pues primero hay que descubrir. Primero hay ¿Cuáles que son? descubrir cuáles son capacidades natas, cuáles son capacidades que yo me voy haciendo, cuáles son unas que si yo no me pongo en acción jamás las voy a tener, o sea que más te vale dejar de estar envidiando a las personas que se han puesto las pilas, porque mientras tú sigas perdiendo el tiempo con aparatos electrónicos, muy probablemente no llegues a eso que añoras, ¿no? Ujú. Entonces vamos a ver cuáles son los atoros que de repente nos encontramos en nuestra visualización, o sea, nuestro autoconcepto, para poder entrarle a este tema, ¿no? Hay unas que son estructurales, pero no dejan de ser capacidades. Hay otras que van a ser en cuanto a, no sé, inteligencia, la emotividad, inclusive tus recuerdos pueden ser materia prima. Las proyecciones, o sea, hablando de tus sueños, de aquello que quieres que suceda, también pueden llegar a ser materia prima, porque si tú no tienes un sueño, no puedes irlo cargando de realidad. Entonces, claro que la materia prima, pues no sé, somos nosotros, pero sí quisiera ir desglosando Ujú. hasta dónde y cómo para que, no sé, yo creo que la buena noticia del programa de hoy va a ser, resulta que sí depende de mí, ¿no? Ujú. Y eso es buenísima noticia, porque Claro. mientras dependa de los demás, del clima, de la Ujú. política, de mis familiares, Claro. Entonces estarías de a Dios, expensas de que inclusive, otro resuelva. entonces pero si llega un depende punto de ti, pues estás en del otro donde lado. sí, estarías acabado, pero no, Ujú. te vas a dar cuenta cómo sí depende de ti y que además vienes equipado para hacerlo. Y además tú puedes también echarle a ese backpack de tu equipaje, pues más y más, ¿no? Entonces sí es una muy buena invitación, yo creo. El primer paso pues es conocernos, porque si no nos conocemos no vamos a descubrir cuáles son. Digo, ya dijiste que el tenerte a ti mismo y ser ya es un paso, ¿no? Ujú. Ayer aquí hablábamos aquí de la contaminación y de muchas cosas que suceden y que sucedieron en estos días Ay, qué barbaridad. y que nos decían los radioescuchas, bueno, qué podemos hacer, cómo nos defendemos, hablaban
por ejemplo, de cuidar los árboles. Todavía en la tarde hubo gente que escribió y decía, bueno, su molestia, por ejemplo, en Michoacán, que han quitado pues pinos enormes de años. Sí, la tala de árboles. Para poner aguacates. En Valle de Bravo. Ya están empezando a pensar que también hay pillaje de ecológico para esas erosiones, y una vez que no estén los árboles, bueno, pues construyamos. Claro. Dices, híjole, no sean así. Y por ahí que traían una iniciativa de si alguien hace algo así, poderlo poner a que no sé cuántos años después de que se dio esa tala, no se puede construir. No, y que haya además, un candado para que no bien hecho el decir, oye, no son cosas sin retorno, por algo se llaman productos renovables, y eso también viene al caso en el programa de hoy, porque también dentro de nosotros hay renovables y hay no renovables. Entonces, echémosle todos los kilos a darnos cuenta cuáles son aquellos que podemos, con voluntad, volver a sacar de la tierra, ¿no? Y ahora que decías que el primer paso es conocernos, sí, pero también diferenciarnos. O sea, va a haber ahorita una invitación que les voy a hacer a nivel todo mundo, todos somos idénticos. Y dentro de esa igualdad, porque como especie obviamente tienes cosas idénticas, y además como programación de instintos, o sea, hay muchas cosas que te hacen sí o sí, pero dentro de eso, después de esa base, digamos, la que sigue ya es personalizada. Entonces, dentro del conocerme, qué padre, porque voy a conocer a los demás, ¿no? Y eso pues también es completamente una... Y te ayuda a interactuar mejor con ellos, finalmente, ¿no? No, y a no juzgarlos, y que de alguna manera entendamos todo esto. ¿Ok? Bueno, y desarrollar la empatía contigo y con los demás, pues te va a servir muchísimo para descubrir cuáles son esos recursos que cada uno de nosotros tiene. Y bueno, a lo que iba con lo de la contaminación y la contingencia, bueno, es que hay cosas que no dependen de nosotros, pero como bien escribieron ayer muchos de los radioescuchas, hay cosas que sí. Incluso este fin de semana en la Basílica se estuvieron regalando arbolitos. ¿Para qué? Para que cada persona que fuera a misa, no sé cuántos habrán repartido, pero eran cientos. Sí. Oye, ¿de quién fue la iniciativa, Nelly, sabes? No sé si la publicaron, ahorita no tengo el dato, pero bueno, pero qué buena iniciativa. La Iglesia Católica, sí, ¿no? Claro. Fue una iniciativa para decir, bueno, ¿qué de podemos algún hacer? laico, porque seguramente no fue sí, de adentro, claro. Exacto, pero claro, la Iglesia somos todos, pero qué maravilla que no dejes que solamente venga de allá las ideas, ¿no? Sino decir, vamos a estar en acción. Claro, y si tomas uno de esos pinos, llevarlo a tu casa y colocarlo en algún lugar, exacto, aprovecharlo, ¿no? Entonces, bueno, desde la edad que se tenga, pues cuidar una planta, fíjate que ponerle agüita. Hay una parte que, bueno, yo no sé si se me ha notado a través de los programas, pero tengo una admiración y un cariño especial, e inclusive es enorme por mi papá. Y este gran hombre que tiene un terrenote, que se dio cuenta que justamente habían estado talando para buscar materiales inclusive debajo, ¿no? Porque era para la construcción. Y entonces se dio cuenta que estaba en medio de unos ejidos, que no iba a haber carretera, al menos ahora, que no iba a haber construcción, porque quién iba a querer una especie de algo construido en medio de la nada, que además no podía haber carretera. Entonces se dedicó a reforestar. Y ya cuenta millones los árboles que de alguna manera fueron de uno en uno, y entonces ya se le ve las distintas edades a las plantaciones. El Estado de México, esto es en un terreno que se llama Tabernillas, en el Estado de México el gobierno se dio cuenta y empezó a apoyarlo como ejemplo a otros que tuvieran predios que en parte estuvieran desolados, o que de alguna manera, para que se den cuenta que toda la tierra puede ser verdaderamente ayuda de esto, y entonces le redujeron prediales, le redujeron todo esto, inclusive un buen incentivo. Le acercaron un geólogo y un botánico para decirles que si estaba sembrando coníferas, o sea, estos pinos, también esas coníferas se alimentaba el suelo de estas otras. Entonces ya está picadísimo viendo el mapa de cómo, o sea, pero fíjate lo que es un ganas de ayudar, que luego por añadidura se recibió la otra ayuda que no la estaba ni siquiera imaginando. Y hoy por hoy, olvídate, o sea, y la gente de los pueblos de alrededor se ha dado cuenta de esto, y entonces cuando vienen los camiones de los árboles, todos se remangan las mangas y a sembrar. Entonces, todos participan. Fíjate, es algo que si lo hubieras estado esperando te indignarías de decir, ¿cómo es posible que yo estoy sembrando y a todo el mundo le da igual? No,
es cuando lo haces al revés, y te digo que no nos hemos alejado del programa de hoy, cuando la cosa es por una convicción propia y ya luego viene la ayuda de los otros, es como el no sé, el contagio de lo positivo, que claro que existe, ¿no? Qué bonito ejemplo. Sí, Qué padre. Ojalá luego nos regales fotos. Ay, sí, fotos o que venga o algo, porque de verdad no sabes cómo empiezan los proyectos y cuando volteas. Y sí, las fotos sí, claro que sí. Eso es muy emocionante. Y lo que dices para anotar las edades, qué maravilla. Las edades de los árboles y demás. Y hasta luego decían, los pinos son como para cortarlos en Navidad. Y decía, pues no los van a cortar en Navidad, a menos que sean Navidades del año quién sabe cuál, ¿no? Claro. Dice, porque sí, a mí me ha dado mucho esta tierra, yo quiero regresarle, ¿no? Entonces, es como... Tenemos que tener todos en México y en el mundo ese pensamiento, porque si no, el decir, oye, sí, ¿qué puedo regresar yo? Volvemos después de esta breve pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos en Excelencia Personal hablando con Maripaz Albarrán de mis capacidades como materia prima. ¿Cómo podemos ir descubriendo estas capacidades? Mira, primero vamos a ver que vamos a tener, yo propongo esto, creo, porque es un camino muy lógico, ¿no? Primero, un autoconocimiento que se va a dividir en dos, lo que es mi estructura, lo que comentábamos hace ratito de que era como que todos parejos, esa estructura pues nos tocó a todos, no es una parte grande del DNA y no esas pequeñas diferencias, sino cómo funcionamos, cómo nos ayudan o nos perjudican a veces las hormonas, ¿verdad? Que siempre son ayuda, pero a veces complican un poquito. Sí. Y luego, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Después de esto, de mi estructura, vamos a ver lo que son mis capacidades como tal. Ahí sí ya son talentos y cosas que sí tengo muy a diferencia, digamos, de los demás, pero no se puede quedar allí. Después tengo que ir al conocimiento del otro, en cuanto a qué, al efecto que tiene sobre mí, por qué siento esa necesidad social, pero también ese desafío que es parte de esa necesidad mezclada con un no quiero y con un cómo me cuesta y con un me choca. Sí, o sea, me saca de mi zona de confort. Ay, sí, es horrible necesitar al otro y a la vez decir, ¿y por qué no puedo estar bien y punto? O sea, sí, por supuesto que puede haber el que estés perfectamente bien en soledad, pero siempre cuando está el otro o cuando el otro está de acuerdo o cuando ríe contigo, se multiplica. Entonces, fíjate cómo tú no eres un ser aislado, sino eres un ser social y para conocerte y saber las capacidades como materia prima, se necesita el conocimiento del otro, de cómo tengo esta parte. Ahora, el conocimiento del otro, pero en función mía. Entonces, para ir hacia el otro, como antes se llamaba autoconocimiento, no antes, sino el paso anterior, es autoconocimiento, esto se va a llamar autocontrol. Bien. Porque para poderme llevar con el otro, no puedo, no puedo ser aguántenme. Poco civilizado. Poco empático. Exactamente, ¿no? Como que el manejo de los conflictos, qué actitud voy a tener, hasta qué punto me voy pues eso, ¿qué dices tú? De la empatía y del entendimiento. Entonces va a ser un autocontrol porque yo voy a dosificar para que me amen, porque si no, si yo soy así de, como dices, sin filtros, seguramente voy a ser muy pesado. Entonces, luego pasa que con la edad vamos siendo más sabios, pero hay veces un poco más relajados, ¿eh? Y entonces resulta que lo que antes me importaba, ahora no, y luego se hace muy pesado para la familia, alguien que ya se olvidó, ya la vanidad malentendida como humildad, o la comodidad malentendida en términos de facha y de grotesco, no sé si me doy a entender. Hay veces es como que nos vamos a peor con estas confianzas malentendidas, o esto yo ya lo viví, o yo ya no tengo que querer a nadie, o que ya no estoy en edad de que me cortejen y entonces la cana va a todo lo que da, o sea, sí hay un descuido que hay que tener mucho cuidado también en frente del otro, ¿no? Como ese regreso que me va a permitir
encontrarme a través del otro. O sea, no ninguneemos esas interacciones, porque también yo me encuentro mucho a través del otro. Entonces, bueno, y ya después... Lo que nos estás diciendo es que cuando yo me vea también en el espejo, que lo que vea sea bonito, sea placentero y sea cuidado. Porque yo me puedo ver y decir, bueno, no voy a salir, nadie me va a ver, pero tú te estás mirando, aunque no estés con otro. O sea, es importante que tengas ese así autocuidado, así como te conoces, que tengas el cuidado por tu propio ser y por lo físico. Claro, también. que sea verdaderamente algo que porque una cosa llama a la otra, ¿no? Y el que, como dice, a mí no me da gripa porque no la consiento. Entonces, ¿cómo que no la consientes? Sí, no, es porque a mí me da gripa y lo primero que hago es ponerme sobre mí y ¿qué te diré? Como que dominarla. Y bueno, cuando haces algo muy grave, no va. Pero es cierto que la actitud te cura. El decir, híjole, me duele la cabeza, pero a ver, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? Antes de que sigas, Maripaz. Cuando volteas, se te fue, porque te pusiste sobre ella. Pusimos un video la semana pasada que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y justamente de eso trata. El padre Luis Jorge González este sábado va a impartir un taller sobre eso. Cómo los pensamientos te curan o te sanan. Mira, ahí está, te curan, te sanan o te hacen daño. Fíjate, el padre Espinosa de los Monteros, hablando de estos hombres que saben hablar frente al micrófono y lo hacen de veras de una manera muy atinada. Un deleite, sí. Él dice, a mí lo que me deprime es cómo consentir lo que te está haciendo daño en vez de ponerte sobres y domesticarlo, porque ahora una de las enfermedades de moda y que inclusive ya te da caché y le pones apodo, y eso es un consentimiento que no debemos tener. Entonces yo lo veía y decía, ¿a cuál enfermedad le pones apodo? Y él se refería a la depre. A la depre, claro, en vez de depresión, claro. Pero entonces con el apodo ya suena chic. Estoy en onda. Entonces estoy depre, ya es no estoy poniéndome sobre mí, estoy perdiendo el objetivo, me está faltando oración, o sea, dices, qué grave. Sí, no me estoy haciendo responsable de lo que me pasa. Y con un apodito como para ponerle like, no, es tremendo. Como para que no suene feo, para que no cale. Te quita la responsabilidad, ¿no? Y puedes decir, bueno, pues sí estoy depre porque pasó esto, pero no estás asumiendo tu día con día. Y mira, Maripaz, esto viene muy a tono porque, pues sí, la depresión es una enfermedad muy actual, niños, adultos, adolescentes, presente, que a lo mejor ni siquiera la estamos reconociendo, no la estamos viendo en cada uno de nosotros, pero que justamente da cuando no ves que tienes esas capacidades, cuando no te das cuenta de los regalos que hay falta en ti. Y qué bueno que me estás ayudando como a armarlo, porque justamente después del autoconocimiento y del autocontrol que implica llevarte con el otro, vuelves a esta intimidad y hay una que se llama autogestión. Esto se lo bauticé yo porque decía yo, si en un momento dado ya te conociste y ya te controlaste, pero también ya te aprendiste a dar, ¿no? O sea, es romper el egoísmo y de estar en este autocontrol, no se puede quedar allí. Después regreso con todo lo aprendido y me lleva, digamos, el mapa, que esto con mucho gusto lo podríamos también subir a redes, ahorita le sacamos fotos, de la autogestión. ¿Qué significa la autogestión? Y no quiero, pero bueno, vamos a caer en eso de decirlo súper repetido, de la mejor versión de mí, porque yo no soy mi estructura, yo no soy mi capacidad solita. Ahí ya estamos hablando la transformación de eso al producto terminado. O sea, ya tomé la materia prima, que también de alguna manera me ayudó a elaborar, porque es bien difícil, pero así te ayuda la sociedad y tu pareja y tus hijos, para llegar a mi mejor yo, a encontrar cuáles son mis roles, en dónde necesito renovarme, en dónde está mi potencial verdadero, o sea, no el que se me dio, sino el que se me pegó la gana, pulir, ilustrar, porque gracias a eso voy a seguir con un plan de vida y no nada más si me late o ya no me latió, sino verdaderamente es este potencial que me ayude a llegar y a vivirlo, porque sí se siente y no es inventado, sino es verdaderamente tangible, la plenitud y la trascendencia. Entonces, fíjate cómo es todo un camino, es un esquema, nos lleva a ese ser espiritual que yo soy. Exacto, a través de este ser, digamos, encarnado y social, y regresa a esta gran potencia, ¿no? Mira, agradezco ya a los que se están comunicando con nosotros, como Rosy Hidalgo, que dice, muchas gracias, Rosy, que felicidades por el Día del Psicólogo, gracias por tu comentario. Lu Victoriano, Irma Velarde y Andy Chávez dice, Nelly, Maripaz y Gerardo, muy interesante el tema, bonita tarde, igualmente para ti. Gracias. Y vamos a una pequeña pausa y continuamos en breve.
Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos en Excelencia Personal. Gracias por estar aquí hoy con nosotros y hablando de mis capacidades como materia prima. Maripaz, a ver, cuéntanos, ¿qué más? A ver, mira, entonces vamos a ir recorriendo esto de ponerme a mi servicio, pero de mi servicio, o sea, ¿qué te diré? De esa persona elevada, de ese, no solo el super yo, ¿no? Sino justamente a eso que estoy llamado, cómo poder llegar. Entonces, habíamos dicho que una parte era solo por ser humanos la teníamos, entonces eso le vamos a llamar estructura. El cómo funciono, cómo pienso y cómo me siento, de la misma manera del cómo aprendo, cómo construyo la realidad y qué cosas hago sin pensar. Todo eso es como muy mecánico, muy a nivel, pues esto de sí, muy automático. Exactamente, ¿no? De la parte en donde el cerebro, como pues esta parte evolutiva que nos tocó vivir, porque yo creo que es un gran premio que muchas veces no usamos en su totalidad. Creo que de este gran regalo hay partes que todavía traen el moño, caray. Todavía ni siquiera les... No le hemos abierto. No lo hemos abierto, porque mucha de esta corteza cerebral efectivamente puede comunicarse, puede tener memoria, puede volverse en la parte simbólica, puede comunicarse con grandes multitudes justamente a través de estos símbolos y demás, pero mucho de esta entidad pensante también es esta peculiaridad de poder unir estos dos hemisferios y de darle la bienvenida a la parte frontal del cerebro, en donde está la parte que me ecualiza, la parte que decide, la parte que frena inclusive, ¿no? Entonces, sí estar súper avisores, súper... eso, ¿no? Que súper atentos a ello. Sí, súper atentos, que te caiga el 20 que es verdad, que puede haber, por ejemplo, en el caso de la dopamina, estos impulsos de felicidad o de imaginación que se exacerba, de decir, ay, si yo comprara esto, yo podría ir a tal lugar. O sea, cuando he dado que es como nos curso, venden muchísimo, ¿no? Sí, desgraciadamente. Hay un curso que he dado y, bueno, a ver si en un momento lo ofreceríamos en Excelencia Personal, así como hace muchos años abrimos uno. Me gustaría abrir algo así porque es como un regalo para todos, o sea, porque es en la convivencia es algo lindo, que se llama inteligencia, un don a mi servicio. Claro. Entonces, para volver la inteligencia a tu servicio, en este caso hablábamos de las capacidades como materia prima, pero también parte de esto es darte cuenta que así funcionas para ayudar a entenderte tal cual. Si a mí la dopamina me hace emocionarme y me hace un sentimiento muy real, muy apegado a lo real y a lo trascendente y a lo que quiero vivir, y me ayuda a tomar decisiones no pensadas, tengo que saber que eso va a existir, porque tampoco se trata de estar frustrado y nunca estar alegre con una compra o con un proyecto, pero hay que tener mucho cuidado porque hay veces son decisiones, por ejemplo, en las apuestas, claro, son decisiones de impulso, por supuesto. En algún vicio, en alguno que en una de esas dices, no, es que me emociona más decir que sí le entro a decir que no, que es hora de irme a dormir. Y entonces esa dopamina te engaña porque es una no te trae nada bueno, positiva. Exacto, que aparentemente positiva, que después te cobra la factura. Entonces hay que saber vivir con la dopamina porque es una cosa padrísima. Sí, que es no algo nos vaya a engañar, lindo, ¿no? Es algo lindo, pero que también es la malportada de la casa, y al rato contesta el teléfono y anda diciendo que sí. Ándale, ¿sí me explico? Anda diciendo que sí a todo. Y anda abriéndole a extraños, y entonces al rato ya no es la paz con la que vives porque hay mucha gente extraña en tu cerebro, ¿no? O sea, bueno, a nivel de esta comparación, pero sí hay que tener pues en cuenta esta parte de cómo pensamos, cómo funcionan los hemisferios, cómo de alguna manera voy decodificando las cosas para que se conviertan en esta estructura que se llama conocimiento. Entonces, ¿hasta qué punto los sentidos, que son las ventanas de mi cuerpo, hacen que yo retome todo esto y que los sentidos internos lo conviertan en una especie de identidad, de manera de ser, de manera de comunicar? Que además se vuelve una especie de filtro para poder saber mis debilidades y decir, en esto tengo que echarle más ganas para contenerme
y entonces para ir siendo más dueño de mí, que es lo que nos decías, nos va llevando hacia la autogestión. Claro, ¿no? saber decir no cuando no quiero, decirme a mí y decir afuera también no, porque si no es la falta de límites. No, y también como dices, el de, por ejemplo, la gran frase que pasó por redes y me fascina, el de si ya saben cómo me pongo, Sí, ¿para porque qué me invitan? Sí, claro. Tiene toda la razón, ¿no? Qué bárbaro. Pero es que así es. Si ya sabes cómo te pones, no te pongas en ocasión de eso. Claro. Porque si en un momento dado, a partir de tal hora, empiezas a decidir mal, porfa, despídete antes. Claro. Exacto. O sea, lo que yo siempre les he dicho a mis hijos de es tal eso. cosa te pones mal, pues vete frenando. Pero antes también de en la eso. discusión, también en la parte de la relación con tu esposo. Si ya También en sabes la que ese comida, tema también en te va a muchas llevar cosas. a rasparte al grado que al rato a lo mejor ya no Ya va a ni haber te hablas. disculpas, que Ujú. puedan volver a tener una relación bonita y de respeto y de esta parte de resguardar pues esta la relación sana. soberanía, ¿no? de la persona. Porfa, sí va a haber manera, y es que este diálogo interno es importantísimo meterlo. Sí va a haber tiempo de decirlo, sí vas a tener derecho, no te vas a quedar callada, no eres un cero a la izquierda, no, pero no ahorita. Ujú. Porque No, ahorita que sabes que siempre te lleva al conflicto. exacto, Ujú. o a lo que te haga daño. Entonces, sí es cierto que podemos manejar o de alguna manera decidir qué cosas entran a quienes se ¿Cuándo? sientan en la mesa de decisión de tu cerebro. Tú puedes decidir quiénes son ese consejo calificado. Le voy a soltar ese consejo a las emociones y a lo que brinque de ahí, las consecuencias Sí, van a ser graves, ¿no? o a mi soberbia de que yo lo sé todo, de que ándale. lo que él está pensando, yo ya lo tengo, ya voy de regreso, Digerido, pues ajá. no es cierto, ¿no? Claro. Es cierto, como la de película de Disney, o inclusive ahorita que poníamos como si fuera una mesa de grandes sabios, ¿a quién vas a invitar? Y yo sí quisiera invitarte que al que está llevando el folder del plan de vida, le des voz en esa mesa, porque si no, todo sería como vivir un día a la vez, en el mal sentido, no en el sentido de cuando alguien se está queriendo recuperar y que es demasiado ardua la vida, demasiado pesada el luto, ¿no? O sea, y que un día a la vez, no. Que te sino estás aquí, dejando fluir sin al revés, pensar. es como que cada día acabas agotado de no construir nada. Exacto, de no hacer estar- nada. de no soltarte no sí, llevar. de no tener riendas. Y al ratito le vas a culpar a la vida de que no te sabe igual. O sea, qué bonitos ejemplos se llevaron a cabo al principio del programa, en donde un rumbo, una decisión, se fue llenando de más adeptos y de más gente que dice, yo quiero eso, yo coopero con eso, ¿no? Lo decían en los árboles o en la reforestación, o sea, es algo como muy, muy... no sé, muy gratificante. Lo bueno y lo que tiene mucha vibración positiva llama la atención Sí, y que da como un imán. paz. Entonces, ¿a quién vas a invitar? Al consejo de las decisiones de tu vida. ¿A quién vas a invitar? O sea, de qué manera vas a ecualizar para que sí lleve un rumbo y no nada más sea, híjole, soy víctima, o así me tocó vivir, o así me tocó pensar. Sí, o que ya digas, ya estoy definido para el Entonces, resto de mi vida. mucho de lo que pensamos como estructura de la persona es lo que tenemos de en común. Pero vámonos ahora como las capacidades propias de cada quien. ¿De qué se tratan estas capacidades? Porque mira, la inteligencia sí son de alguna manera como contenedores. Muy probablemente, no me quiero meter en esa discusión, pero muy probablemente sí sean contenedores distintos. Yo reconozco que hay gente que dices, wow, tiene una capacidad tal, ¿no? Que yo no tengo. Y lo reconozco, ¿no? Una memoria o una manera de tal, o por ejemplo un dominio de su cuerpo, ¿no? Y entonces baila tal cosa o detiene tal otra. Ay, no, bueno, yo los veo y dices, wow, ¿cómo le hacen, no? Sí, es admirable. Entonces, de alguna forma, mi inteligencia ya es capacidad propia, pero aguas, porque la inteligencia es la que te va a hacer que construyas tu realidad. Y ahorita en los voces que nos ayuda la producción a poner en off, o sea, bueno, que se escuchan, sí dicen cosas muy interesantes, ¿no? El decir, nada es bueno, nada es malo, todo depende de cómo lo estoy viendo yo y qué cosa me está construyendo, claro, o qué cómo lo vivo. Pretendo que me deconstruya. Entonces, aguas, porque la inteligencia, o sea, sí construye tu realidad y cierra las cosas que no están, como lo que dice la teoría de la Gestalt, que te da el 80% y tú lo cierras. ¿Qué quiere decir? Si el niño viene corriendo y me va a decir que seguramente ya volvió a tener otra pelea en la escuela
y ya ni lo oyes y ya tú lo lo estás cierras, ¿no? rayando, cuidado. Digo, si sacamos un sustantivo sería lo gestalteas en tu memoria, o sea, en tu mente, y entonces ya no permites que el otro exista porque según tú sabes todo, porque lo cierras, lo completas, y por supuesto que obviamente no es buena, pero tienes que saber que eso pasa para echar dentro de ti como una fuerza que diga no. Sí, bien enojado, pero puede ser por otra causa. Vamos a ver primero qué me dice que le pasó, ¿no? Exacto. Voy a aprender a guardar silencio para poder escuchar al otro, ¿no? Porque, como bien decimos, ¿no? O sea, escuchar no es esperar callados nuestro turno de hablar. O sea, escuchar es un silencio interno, sí, activo, no solamente activo, sí. externo, exactamente. Y claro, darte tiempo para ver si estás comprendiendo lo que el otro te dice, hacer teniendo preguntas, empatía. decir, a ver, esta parte no la entiendo, pero Claro. preguntas sobre eso, no del, ay, oye, ¿no se te ocurrió hacer esto otro? Que dices, no se le ocurrió, por eso le sucedió. O sea, es como con ese cariño también de pues esto, ¿no? De no cerrarte, porque esa es una capacidad que tienes, como de también esto viene mucho al caso en el terreno de las etiquetas. Yo ya sé que esta persona que viene por la facha que tiene, seguramente piensa de esa manera. Y ese pensamiento seguramente va en contra de todo lo bueno mío, y entonces a juzgarlo o a rechazarlo. Claro. O seguro no ha tenido la oportunidad de educarse así, entonces seguramente es un, no sé. Pero Entonces, pasa hasta en la hacerlo familia. menos. O sea, el ejemplo que nos acabas de poner del hijo, pues pasa porque tú ya lo conoces y crees que sabes todo respecto a su forma de ser, y te estás perdiendo la oportunidad de relacionarte de mejor manera con él. Y de que él se desarrolle, porque si tú le pones una etiqueta, lo único que haces es que los cambios que se van a dar, porque somos vitales, porque estamos a cada rato cambiando células, sea hacia lo bueno. Entonces la etiqueta como que lo detiene, como si pusiera la mano encima de una planta y no la dejara. Y de ahí no pasas. Exacto. Bueno, vamos a quedarnos con esto que nos acaba de decir Maripaz y volvemos en breve. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, continuamos hoy con Maripaz Albarrán hablando de mis capacidades como materia prima. Y antes de la pausa, Maripaz nos hablaba de la inteligencia como algo que tenemos que poner a nuestro servicio y no al revés. Y bueno, partiendo de que todos los seres humanos tenemos cierto tipo de inteligencia que nos hace diferentes. Por eso se ha ido incluso desglosando y tipificando como diferentes tipos de inteligencia, bueno, desde Gardner, pero incluso se ha ido actualizando y ya se habla de nuevos tipos, ¿no? La ecológica y bueno, muchos tipos de inteligencia. Y hay personas que pueden tener un coeficiente intelectual altísimo, pero que no se saben relacionar. Ah, sí, eso sí es muy común. Y hay personas que son buenísimas para bailar, pero les cuesta trabajo a lo mejor concentrarse y ordenar ideas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto? También es una riqueza, porque las diferentes capacidades que tenga uno pueden enriquecerme a mí, y él se puede enriquecer de lo que yo sé y al revés, ¿no? Pero nos complementamos. Y dentro de cualquiera de las inteligencias hemos de saber que hay una parte despierta y como muy atenta y muy perceptiva, y hay una parte de una característica que todos tenemos, que es una mente inconsciente, que por supuesto que ha habido, Freud, que fue el primero en mencionar esto, pero ya se ha construido encima de lo que él dijo muchísimo y muy interesante. Sobre todo esta especie de archivo muerto, que no está tan muerto porque te ha puesto en predisposición de lo que eres hoy. Entonces, aguas, porque mucho de lo que tú dices, no, eso no es para mí, no, yo no soy buena en esto, está guardado en esos archivos del sótano, que verdaderamente alguna vez hubo el malentendido de echarlos allí y de tener esta, ¿qué te diré? El cerebro es muy tramposo, porque lo que hace es convencerte de que tiene razón para que ya no le luches, para que no te salgas de la zona de confort y para que no corras peligro. Para que no te frustres. Entonces, sí, también, para que no te frustres en cuanto al dolor, pero también en cuanto a que para qué
si seguro no vas a encontrar nada. Y no es cierto, detrás de esa ruptura de la zona de confort siempre va a haber el aprendizaje, siempre va a haber eso que te va a evitar caer en la zona de pánico que le llaman, ¿no? O sea, eso pues saber que hay una mente inconsciente. Entonces ya estamos diciendo que la realidad la estás construyendo tú, entonces también eso es ya parte de la parte, ¿cómo se llama esto? Bueno, personal, ¿no? De cómo te identificas. ¿Cómo lo vivo yo? Después que la teoría esta que le llaman de la Gestalt, de cómo te anticipas a cerrar los casos, y también de la mente inconsciente, y solamente quedaría en cuanto a la parte de cómo está funcionando el cerebro, lo del meollo de la valoración. ¿Hasta qué punto todo esto que lo valoro, como que no, decíamos, ¿no? Que no es para mí, que no hay manera de que yo, ¿qué te diré? Es mejor vivir amargado, porque es lo que conozco, a valorar de nuevo o con nuevos ojos y no con todo lo que me han dicho que es bueno y que es malo. O sea, no sé, como que ser más genuino. ¿Te encasillas? ¿Te refieres a eso? Como que brillar desde adentro. ¿Cómo te diré? A mí me enseñaron que eso era malo, entonces ya mejor entonces lo abandono. Pero es que hay muchas cosas que sí necesitan una relectura. Porque hay cosas que sí es cierto que dices, híjole, como que sí va en contra del ser humano, pero hay otras que dices, no, qué bueno que hemos llegado a eso, qué bueno que sí. Entonces hay que dar una nueva relectura y por supuesto con valor, con fortaleza, con muchos valores en la mano, pero sí atreverse, ¿no? A esta valoración ya encriptada de antes, ¿no? Cuando te atreves a hacer algo que te cuesta trabajo, el resultado te va a saber mucho más rico, porque lo lograste. Y además porque se abre una especie de parcela nueva que puedes desde pues, ponerte a sembrar o construir lo que quieras de ese pedazo de ti que no sabías que estaba, que de hecho sí está, pero en la parte inconsciente. Dormida muchas veces. Sí, eso sí. Y bueno, como esa gran parte de la inteligencia. Ahora vamos con la otra parte de las capacidades como materia prima, que son, como bien dijiste hace rato, la emotividad. La emotividad en cuanto a que esta gran fuerza de las emociones como fuente, ¿no?, de energía, y que de alguna manera nos traen esto que decíamos que en los videos que estaba citando Nelly, de emociones y sentimientos saludables y de emociones y sentimientos que no lo son. Entonces hay que también saberlos detectar. No es que nos volvamos barcos y que todo me parezca bien, o que abracemos la palabra tolerancia como lo está haciendo la sociedad de hoy, con ganas de decir, no me vuelvan a preguntar, yo ya me despido de mi opinión y del mundo, porque ya eso no cuenta. Eso no es, pero sí de alguna manera darnos cuenta que hay hay mucha voluntad en cómo archivo yo las cosas, y sobre todo si considero que el otro tiene también toda esta meollo y enredo, podría yo ser más empática, de decir, bueno, probablemente, y si lo viera solo desde mi punto de vista, eso que me dijo es una grosería, pero viéndolo desde su punto, a lo mejor ni se fijó que estaba yo allí, o no se fijó qué tal. Entonces esa distancia sana con el otro también me ayuda muchísimo, ¿no? Y sobre todo esto, acuérdense que estamos tratando de que sea materia prima, darte cuenta cuáles son tus reacciones automáticas, que cuando son en positivo, déjalas, pero cuando son, y por lo general lo son, en aspectos negativos, ten cuidado. Por lo general están obedeciendo a una cadena de temores o una cadena de dejaciones. Sí, o de amenazas, que yo considero algo que me amenaza, ¿no? Entonces, si algo te hace mucho daño, inclusive de una manera muy profunda, muy desordenada y como muy súbito, sí, como a flor de piel, entonces quiere decir que abajo de eso que se está botoneando, que se está tocando con esto nuevo, abajo hay cantidad de cosas no resueltas, y es momento no de complicarse la vida como luego piensa todo el mundo, sino de al contrario, aligerar la vida. Éntrale a eso, en vez de decir, ay, no, a mí eso no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Entrarle a eso para dejar de cargarlo. Para dejar de cargarlo, exactamente. Entonces ya estamos hablando de autorregulación y de esta manera que la emoción sí se carga de libertad. No la emoción como tal, porque esa no de la emoción, sino del sentimiento, de la sensación, viene una emoción ligada, no hay manera, siempre están juntos y siempre son aparte de ti, pero de eso al sentimiento, que ya el sentimiento está mucho en la cabeza, sí estás tú opinando sobre eso. Claro, y entonces decides cómo reaccionar. Exacto.
Lo que Goleman diría en la inteligencia emocional, ¿no? Claro. Pero sí, de alguna manera yo creo que todo esto. ¿Qué otra cosa está en estos archivos muertos? Pues los recuerdos, te digo, ¿no? Los recuerdos que muchas veces son lo que te carga de pesimismo o lo que te lleva a otra realidad que siempre es como aburrida o triste. Entonces, aguas con eso. Porque tu experiencia pues te va marcando y te va haciendo quién eres tú. Aquí la cosa es que te sirva propositivamente para crecer, para desarrollarte y para conocerte. No al revés, no que te limite, te entorpezca y afecte tus relaciones. Ahora, exactamente. Pero Sí. vamos a una pequeña Ok. pausa y continuamos. Sí. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Maripaz, ¿cómo utilizar mis capacidades como materia prima? Pues bueno, vamos entonces enumerándolas, ¿no? Ok. Para ver hacia dónde estamos. Yo creo que sí estamos llegando a algo. La inteligencia, pues verdaderamente saber que tú puedes alimentarla. Entonces, eso es lo que hablábamos del consejo de sabios alrededor de una mesa. Esos sabios sí los pones tú. Sí es una capacidad como materia prima tenerla, pero alinearla a una mejor vida o a esa parte de la tan añorada felicidad depende de ti. Esa es una de las materias primas. Otra de la materia prima es la emotividad. La emotividad, ¿cómo vas a hacer para que sean la fuente de energía? Primero, no negarte lo que estás sintiendo. No, yo no estoy hablando de lo que los sentimientos o los pensamientos que se van a derivar de eso. Simplemente sentir y darte cuenta que estás teniendo miedo al entrar a este lugar o que te está dando muchísimo coraje lo que te están haciendo o diciendo o que lo estás interpretando como una afrenta personal. Entonces, date cuenta, porque la emotividad se puede tornar tu amiga como un vocero, pero no que sea inmediata la reacción. Después tenemos otra de las materias primas, que es el lenguaje. El lenguaje, pues hay que ir aderezándolo, ¿verdad? Con lectura, con esto de que de alguna manera te des cuenta, y fíjate cómo se va a decir esto, de las ventajas que tiene ser emocionalmente letrado. O de alguna manera es esto, ¿no? De que la emotividad pase por por ese juicio de las palabras o esta manera ordenada de cómo hablarte. Por otro lado, pues saber que una de tus materias primas más importantes es la voluntad, que también la hemos estado hablando en cuanto al esto de querer. Querer es justamente sentar a estos sabios en la mesa. O sea, hemos estado hablando de ella, pero voluntad es dejar que verdaderamente ellos decidan y no las olas o la manada, ¿no? La borregada o mi tristeza o mi exacerbada alegría, sino que de verdad invitemos a todas estas capacidades a ser estos grandes constructores de nuestra persona, ¿no? Encontremos la motivación, encontremos que todo esto se vuelve un ciclo, porque una vez que tienes este dominio o este control en positivo, se vuelve otro recuerdo. Entonces, los recuerdos comienzan a ser, pues, a favor tuyo. Es decir, yo me acuerdo cuando estaba así de confundido, que me quedé callado, pese a que yo en otro tiempo hubiera reaccionado, no sé cómo. me quedé callado, escogí un mejor momento o hacerlo por escrito para que pudiera yo medir mis palabras, y creo que he llegado a la tan ansiada madurez, ¿no? Entonces yo creo que esa es una invitación en serio para todos y con muchísimo cariño, ¿no? Buenísimo. Atrévete a entrarle a la madurez y a sentarte en la mesa de las decisiones de tu vida, ¿no? Buenísima Muy reflexión, buenas. Maripaz, gracias. Y buenas herramientas para que nos estemos en contacto con nosotros, para que vayamos descubriendo esto que decías de ponerle nombre a las emociones. Es súper importante, porque nosotros mismos Las domesticas, ¿no? nos Las podemos llegar a pones. confundir, Sí. creyendo que estamos sintiendo enojo cuando en realidad es miedo o muchas cosas, Claro, ¿no? claro. Entonces esto nos puede abrir un panorama y ojalá, bueno, los comentarios que nos dejen por ahí se los hacemos llegar a Maripaz. Sí. Y agradecemos a todos, Nelly, los que nos han escrito, porque escribieron bastantes más cosas, pero creo que ya no nos da mucho tiempo para comentarlas. Bueno, Comenta el de Teresita Laura, manda muchas Teresita. felicitaciones, muchas gracias. Laura Castro dice, bonito programa, los escucho a veces después porque no puedo a veces Sí, en esa es vivo. la idea, que bendita tecnología.
Así es. Rosy Hidalgo dice feliz día del psicólogo también, y Manuel Puente y Alex Gons nos mandan saludos y que están escuchando el programa. Pues gracias a todos los que se contactaron el día de hoy, gracias a los que nos escriben por replicar el programa, porque así este pensamiento llega a más personas, y a los que nos piden los teléfonos de nuestras oficinas. Recuerden que están en la Colonia del Valle y nos pueden llamar 5682-7500, y los que estén interesados también nos pueden contactar por WhatsApp, así que si nos mandan un mensajito o nos escriben por inbox, les proporcionamos, porque no me lo sé de memoria, pero el teléfono de la oficina. Así es, y en las descripciones de los programas ahí los también viene. Tanto en YouTube como en Facebook, ¿no? Y a Maripaz también la pueden contactar por su WhatsApp. ¿Cuál es tu número? 55 33 31 32 42. Excelente. Ok, muchísimas gracias por escucharnos, gracias a ti, Maripaz, por habernos acompañado, y Alejandro Ambrosio por la operación técnica del día de hoy. A toda nuestra producción los esperamos mañana también en Excelencia Personal. Radio Centro y el Sistema Satélite OIR presentaron Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.